para enseñarles a hacer un maquillaje de ojos muy rápido para todos los días y que de verdad cambia mucho el ojo. Ya, para este maquillaje de ojos vamos a usar dos pinceles. Uno biselado, muy finito. Este pincel yo lo compré en la librería, vale, no sé, 2.000 pesos, y lo vamos a utilizar para el delineado. Y además vamos a usar un pincel clásico de sombra, no muy ancho, para que podamos usar los dos colores que vamos a utilizar ahora. Además, vamos a usar dos colores de sombra, un color hueso, medio casi blanco, pero no blanco blanco, como color crema, y un color más tostado, más cafecito. ¿Ya? Esos dos colores. Y por último, penúltimo, el delineador en gel. Este es color café, puede ser negro también, pero en el día es más natural el café, de cualquier marca que ustedes encuentren en la farmacia. Hay muchos delineadores en gel. Rímel o máscara de pestañas y el encrespador. Esos son nuestros materiales para este maquillaje. Ya, primer paso, vamos a usar el pincel más gordito de sombra, con la sombra color hueso, y voy a aclarar un poquitito toda la parte que va bajo la ceja. Aquí. A mí me gusta partir siempre en esa zona, al medio, para después poder esfumarlo hacia los lados. Ahí. Muy suave. Hay personas que les gusta hacérselo en todo el párpado, el clarito, que también es una posibilidad. Ahí, bien suave y rápido. Después, con la misma brocha, tomo el color un poquitito más café y me voy a ir a la profundidad. La profundidad es ahí, donde tenemos como el hoyito que hay entre el hueso de arriba, el blanco, y el párpado móvil. Y voy a hacer un movimiento como para brisa, hacia adelante, hacia atrás, y aquí voy a pintar un poquitito esta esquina, como una C. Y después empiezo a fumar hacia el blanquito o color crema que pusimos antes. Esto va a crear un efecto de profundidad, pero muy sutil. Lo hacemos rápido, cosa que obviamente ninguna tenemos tanto tiempo en la mañana para arreglarnos tanto, pero con esos dos colores ya se ve una diferencia entre un ojo y otro. Este se ve como mucho más gordita esta parte y menos profunda, ¿ya? Ahora voy a seguir con este mismo ojo, voy a hacer el delineado, el pincel biselado, el gel, café, tomo un poquitito y lo voy a hacer muy pegado a las pestañas. Hay personas que les gusta más estirarse el ojo, a mí me gusta dejarlo casi como está y meter el pincel bien entre las pestañas. Ahí voy uniendo las pestañas. Aquí en esta zona más finito y hacia afuera un poquitito más grueso. Ustedes dicen de repente se ve fácil cómo se hace, pero al hacerlo uno en la casa, con un espejo de aumento, no es tan difícil. Van ahí, con la punta del pincel hacia adentro, y cuando llego al final, giro y hago una mini colita, un poquitito más hacia arriba. Ahí. Y aquí en el lagrimal puedo no llegar al lagrimal o solamente fumar una gotita hacia adentro. Esto lo que hace es marcar más la línea de mis pestañas. Y ahora, después de hacer esa línea, encrespamos. O con cuchara, hay personas que les gusta usar cuchara, hay personas que les gusta usar encrespador. Y a mí me gusta usarlo en la raíz, aprieto una vez, avanzo un poquito y al medio. Para que no se vea ese efecto de pestañas quebradas, sino que un poquitito más redondas. Entonces, en la raíz y avanzo un poquitito hacia adelante. Después voy a usar el rímel o máscara de pestañas. Este se los recomiendo mucho, que es el rímel de Perricone, que realmente a mí me impactó porque tiene un cepillo espectacular. Nunca había visto un cepillo tan bueno. Yo tengo poquitas pestañas, no muchas la verdad, y los separa, no deja grumos. Es un tono medio café, chocolate, tampoco es tan negro, entonces en el día se ve muy natural. Y la verdad que me encantó. Yo no hablo a veces de tantos productos, pero este producto me encantó. Demasiado bueno. El cepillo es increíble. Más no se corre, igual es fácil de sacar. Marcamos bien las pestañas, las últimas, las demás hacia afuera, para que el ojo haga el efecto como almendrado. ¿Ya? Y ahí está nuestro ojo, que en realidad, si lo comparamos este con este, hay diferencia. Lo hice súper rápido, menos de 5 minutos, y cambia mucho la mirada.